Ok, pues buenas tardes, noches, no sé cómo están, chicos. Ok, en este video voy a explicar rápidamente el principio de Arquímedes y qué es este concepto de densidad, y un poquito cuál va a ser su relación con el peso de los objetos y cómo se comportan los objetos al ser sumergidos en una sustancia. Entonces, ok, vamos a esto. Ok, el principio de Arquímedes es un principio muy sencillo. ¿De qué nos habla? Bueno, supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una cubeta, ¿no? Y esta cubeta la llenamos hasta el tope de agua. ¿Ah? Ok, entonces vamos a suponer que después nosotros sobre esta cubeta vamos a dejar caer una, una pelota perfecta de aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder cuando esta pelota sea introducida dentro del agua? Bueno, de manera natural, creo que todos sabemos que la pelota va a comenzar a hundirse, pero una pregunta interesante sería, ¿por qué se va a hundir? Y si se hunde, pues, ¿cómo va a ser su peso? Porque, por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado de que cuando estamos sumergidos en el agua podemos cargar objetos muy pesados, pero cuando salimos del agua ya no podemos cargarlos igual. ¿A qué se debe esto? Bueno, todo esto se debe a un concepto, a una propiedad dentro de todos los materiales a la que llamamos densidad. ¿Ah? La densidad, que la representamos como la relación entre la masa y el volumen, se escribe con esta letra griega que se llama ρ, la ρ, la densidad, y es la competencia que hay entre la masa y el volumen. ¿Qué me dice? Me dice cuánto material puedo guardar en un espacio, en un cierto volumen. Un material con una densidad muy alta quiere decir que puedo guardar mucho material en un volumen muy pequeño. Un material con una densidad muy baja quiere decir que necesito mucho espacio para guardar poco material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo trabajo con una sustancia, pues todos los materiales tienen estas propiedades. De hecho, la historia cuenta que en algún momento un rey le pidió a Arquímedes, le dio una corona y le dijo a Arquímedes, quiero saber si esta corona está hecha completamente de oro o no. Y para saberlo, le dijo, bueno, ¿cómo obtuviste la corona? Dice, pues mira, resulta que alguien me regaló un lingote de oro. Ay, y entonces yo le llevé este lingote de oro a un orfebre y el orfebre pues me dio la corona. Pero ¿cómo sé que usó todo el oro y no se voló una porción? O sea, ¿cómo sé que el oro que utilizó el orfebre fue todo el oro que yo le di y no me dejó ahí un hueco? Arquímedes se queda con esa pregunta de cómo le hace. Bueno, después de mucho pensar, cuenta la anécdota de que se mete a bañar y su esposa le llena su bañera, y entonces cuando él se sumerge en la bañera, el agua empieza a desplazarse. Lo mismo va a suceder con, con nuestra pelota de aluminio al ser sumergida en agua. ¿Estamos de acuerdo? Un volumen equivalente, es decir, si yo quiero que la pelota entre aquí, pues yo tengo que literalmente, como lo acabo de hacer, desplazar una cantidad de agua. El mismo volumen que está ocupando el aluminio lo ocupaba antes el agua. Entonces ese va a ser el volumen que se va a salir de nuestra cubeta o que se salía de la bañera de Arquímedes. Ajá. Un volumen equivalente. De ahí entonces nosotros podemos deducir que el volumen de agua y el volumen del aluminio tienen que ser exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, si el volumen del agua y el volumen del aluminio son exactamente el mismo, pues algo tiene que ser diferente, ¿no? Nosotros sabemos que al momento que nosotros sumerjamos el aluminio dentro de esta cosa, ajá, ahí, ¿sí? Vamos a generar un vector hacia abajo. ¿Este vector qué es? Es el peso. Nosotros definimos el peso como la masa por la gravedad. El peso es una fuerza que se produce por la presencia de masas. Los objetos son atraídos unos a otros por la fuerza de gravedad. Con el simple hecho de tener masa, vamos a ser atraídos. Entonces va a haber un peso. Ajá. Este volumen de agua también tiene que tener su propio peso. ¿Y qué va a suceder? Este volumen de agua no va a dejar que entre el aluminio de manera directa, no lo va a dejar entrar tan fácil, va a generar una cierta oposición. Entonces va a haber un vector eh, en sentido contrario al movimiento del aluminio. Y este vector va a estar dado por el peso del agua.
pero no todo el peso de toda el agua, sino el peso solamente del agua que yo desplacé. Ahora, sus volúmenes son iguales, pero ¿qué hay de las masas? Las masas tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque sus densidades no son la misma. No es lo mismo el aluminio que el agua. Entonces, como la densidad es diferente, la masa debe ser diferente, aunque el volumen sea el mismo. Y entonces aquí se vuelve una competencia de fuerzas. Por un lado está el peso de la sustancia y por el otro lado está la fuerza del peso del agua que lo está deteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer de ahí un balance de fuerzas. De ese balance de fuerzas nosotros vamos a tener una resultante que nos va a dar una fuerza relativa. Recordemos el experimento, si ustedes se meten a la alberca por ejemplo, me meto a la alberca con unas pesas, las pesas en el agua van a sentirse más ligeras. ¿Por qué se sienten más ligeras? Porque el agua, el volumen de agua que esas pesas están desplazando, va a generar una fuerza que va a impedir que va a tratar de impedir que las pesas entren, que ocupen su espacio. Entonces eso va a generar una competencia de fuerzas. Entonces va a ser el peso del aluminio va a competir contra el peso del agua que tienen el mismo volumen. ¿Estamos de acuerdo? No toda el agua está compitiendo, solamente la que tiene el mismo volumen. Y eso va a generar una fuerza relativa. Si esta fuerza relativa o este peso relativo es positivo, entonces me indica que la fuerza el peso del aluminio es más grande y se va a hundir. Si esta cosa es negativa, entonces me va a decir que es más chica y entonces va a flotar. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es negativo, entonces el agua tiene un peso mayor que el aluminio. Y eso soluciona el problema de Arquímedes. ¿Por qué? Porque la densidad es única para cada elemento. En la tabla periódica todos tienen su densidad. Y esa es única, porque la densidad depende de cómo se empaqueta el material, es decir, cómo podemos acomodar los átomos para que ocupen un cierto volumen. Ajá. Entonces, pues fácil, lo que tuvo que hacer Arquímedes fue tomar la corona, sumergirla en agua y tomar el lingote de oro y sumergirlo en agua. Y si los dos desplazaban la misma cantidad de agua, tenían el mismo volumen. Si uno desplazaba menos agua que el otro, tenían volúmenes diferentes y entonces sus densidades eran diferentes, aunque las masas fueran las mismas. Pero entonces, aquí viene lo padre. ¿Cómo podemos determinar esto? Pues podríamos determinarlo con el peso, ¿no? Y el peso directamente de nuestras clases de mecánica sabemos que está determinado por la masa y por la gravedad. Entonces, podemos decir que la diferencia de pesos va a ser la masa del aluminio, la gravedad por la masa del aluminio menos la gravedad por la masa del agua. Pero siendo la gravedad una constante para las dos sustancias, pues esto lo podemos compactar como la gravedad por la masa del aluminio. Aquí se ve muy feo, voy a quitar esto de aquí. Ahora sí, va a ser la gravedad por la masa del aluminio menos la masa del agua, es decir, una competencia entre estas dos propiedades. Pero tenemos un problema, cómo medimos masas para fluidos? En realidad ese es un problema fastidioso, no que no lo podamos hacer, pero resulta fastidioso. Entonces mejor utilicemos nuestra densidad. Si yo despejo de aquí la masa, me dice que es la densidad por el volumen. Entonces quedamos que los volúmenes son iguales y las densidades son diferentes. Entonces, ¿qué debe de pasar? Que la fuerza relativa con la que vamos a percibir del aluminio va a ser igual a la gravedad, que es una constante, multiplicado por el volumen, que es el mismo volumen tanto para la esfera como para el agua que sacamos, multiplicado por la diferencia de la densidad del aluminio contra la densidad del agua. Si la densidad del aluminio es mayor, entonces esta cosa se va a hundir. Si la densidad del agua es mayor, entonces esta cosa va a flotar. Y así es como trabajan muchos objetos para poder flotar o sumergirse. Y, por ejemplo, con un barco, ¿qué hacemos? La densidad ustedes pueden decir, oye, pero la densidad del acero es más grande que la densidad del agua. Sí, pero lo que hacemos en un barco es dejar muchos espacios huecos. Esos espacios huecos van a estar llenos de aire y el aire efectivamente es menos denso que el agua. Entonces, en un volumen muy grande, ponemos poquito acero. Ese poquito acero genera una densidad baja, si individualmente tiene una densidad más alta, pero al estar en conjunto tiene una densidad más baja que la densidad del agua que está desplazando o de ese volumen de agua desplazado. Y entonces su peso relativo va a ser menor o va a ser negativo y entonces la cosa va a flotar. De hecho, a esa capacidad de flotar la llamamos fuerza de flotación,
Ajá. Y la fuerza de flotación está dada directamente como el peso relativo multiplicado por un negativo, porque la fuerza de flotación siempre va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser con la que nos está empujando el agua que estamos desplazando o la sustancia que estamos desplazando, porque esto lo podemos hacer con agua, petróleo o cualquier otra sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Este es, a pocas palabras, el principio de Arquímedes. Ahora, como habrán notado, por ejemplo, pensemos en el agua. El agua, pues hasta donde hemos platicado, su densidad es más o menos constante. Sí puede variar, pero necesitamos altas temperaturas o altas presiones o yo qué sé. Entonces podemos considerarla constante. Y la gravedad, pues si estamos en un planeta, el mismo planeta todo el tiempo, pues también va a ser una constante. Entonces esas dos propiedades como que guardan una cierta relación constante. A esas cosas se les dice el peso específico. El peso específico al que comúnmente le ponemos la letra gamma, la puse aquí, pero no se, está muy chiquito, no se deja mover, aquí está. La letra gamma está dado como el peso de la sustancia, ajá, o más bien la densidad de la sustancia multiplicado por la gravedad. Es decir, si yo multiplico esta densidad por la gravedad, yo tengo el peso específico. Y esta cosa está dada en newtons por metro. Entonces, por ejemplo, para el agua, su peso específico sería 9.810 newtons por metro cúbico. Así como la densidad está dada en unidades de masa sobre volumen, el peso específico está dado en unidades de fuerza sobre volumen, porque recuerden, se multiplicó masa por gravedad, que tengo peso, que eso es una fuerza, entonces hacer fuerza sobre volumen. ¿Qué me está diciendo el peso específico? El peso específico me dice que cuánto va a pesar, ajá, una unidad de volumen de cierta sustancia. Por ejemplo, en el agua, me dice un metro cúbico de agua debe pesar 9.810 newtons en sistema internacional. Ajá. Y esta es una constante para cada sustancia. Ahora, recordemos, podemos dopar a las sustancias, es decir, hacer mezclas y cambiar un poco su peso específico, cambiando un poco su densidad. Sí se puede, pero con los líquidos es un poco complejo. Es más fácil hacerlo con los sólidos. ¿Ok? Ahora el problema son las unidades. ¿Qué pasa si lo hago en sistema inglés? Pues el peso específico cambia. ¿Qué pasa si lo hago en otro sistema o cambio las unidades? Se vuelve fastidioso. Entonces lo que hacemos es construir un número adimensional. Un número adimensional es un número que representa las propiedades de un material o de un objeto o de un problema, ajá, guarda todas las propiedades del problema, pero se deshace de las dimensiones para que no nos preocupemos. El número adimensional que vamos a utilizar se llama gravedad específica. Ajá. Le ponemos SG. La gravedad específica es una competencia que se hace entre la densidad de una sustancia, puede ser alcohol, puede ser glicerina, puede ser aceite, contra la densidad del agua a una temperatura de menos 4 grados Celsius. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que determinar la gravedad específica de la sustancia haciéndola competir su densidad contra la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Por qué a 4 grados Celsius? Porque esta es una densidad más o menos estándar. ¿Qué sucede? Imaginemos, el agua fue la primera sustancia de la que definimos su densidad. Imaginemos que hacemos un cubo, vamos a hacer un cubo, y que este cubo tiene 10 centímetros en cada uno de sus vértices, ¿sí? Entonces, si este cubo tiene 10 centímetros en cada vértice, es decir, 10 para la derecha, 10 para arriba y 10 para el fondo, entonces es un cubo perfecto. Y luego, cuando llenemos este cubo perfecto con agua, ajá, naturalmente va a pasar algo muy curioso. Ese cubo va a estar conteniendo 1 litro de agua, que es equivalente a 1 kilogramo de agua. Entonces, si hago un cubo perfecto de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y lo lleno de agua, en ese cubo va a haber 1 litro de agua y en ese litro de agua va a pesar exactamente 1 kilogramo. ¿Eso qué me quiere decir? Eso me está diciendo directamente la densidad del agua. Ajá. La densidad del agua la podemos determinar entonces, la podemos definir como 1 kilogramo por cada litro o 1.000 kilogramos por 1 metro cúbico. ¿Qué sería 1 metro cúbico? Yo repito, estos 10 cubos
10 hacia la derecha, 10 hacia arriba, 10 hacia el fondo, entonces tendría 1000 cubitos, cada uno pesa 1 kilogramo, pues 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la densidad del agua hace esto cuando está a esta temperatura. Entonces, por eso es una densidad establecida y es algo que sucede de manera natural. Entonces, es una buena referencia para nosotros estandarizar. Y entonces, si nosotros dividimos la densidad de mi sustancia por la densidad del agua, voy a tener un peso, una gravedad específica. Y esta gravedad específica siempre va a valer lo mismo, independientemente si lo hago en sistema internacional o si lo hago en sistema inglés o usando las unidades que yo quiero usar. Este es un número adimensional. Y lo mismo puedo hacerlo con una competencia de densidades como una competencia de pesos específicos. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahorita o qué hemos aprendido hasta ahorita? Sabemos de los fluidos que tienen esta propiedad que llamamos viscosidad, que la viscosidad es una oposición del fluido a ser deformado. Ajá. Bueno, a la rapidez de deformación, no tanto a la deformación, porque yo puedo deformar mucho un fluido y si lo hago lento, pues no hay problema. Pero si lo hago muy rápido, entonces va a aparecer la viscosidad y entonces se van a generar esfuerzos. Eso lo sabemos. Sabemos que hay algo que hay dos tipos de viscosidad. La viscosidad cinemática, que es la capacidad que tiene el material para difundir o transmitir movimiento. Y la viscosidad dinámica, que es esta oposición a las fuerzas. Ajá. Después sabemos que existe la densidad. La densidad es cuánta masa podemos guardar en un cierto volumen. Y de la misma forma, podemos definir el peso específico, que es cuánto va a pesar una unidad de volumen de una cierta sustancia. Si nosotros queremos adimensionalizar todo, pues podemos obtener la gravedad específica. Y la gravedad específica me dice cuánto va a ser el peso específico de la sustancia comparado contra el peso específico del agua, como lo tengo aquí, o cuánto va a ser la densidad de la sustancia comparada contra la densidad del agua. ¿Estamos hasta ahí? Si yo tengo el peso específico, yo tengo la gravedad específica de mi sustancia y por alguna razón quisiera recuperar su peso específico, pues ¿qué hago? Ah, muy sencillo. Si yo tengo su gravedad específica y la multiplico por el peso específico del agua en el sistema de unidades que yo quiera, porque recuerden, la gravedad específica no tiene unidades, entonces en automático me da el peso específico de esa sustancia. Puede ser, no sé, petróleo, sangre, no sé, aceite, lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues espero que quedara más o menos clara esta cosa. Y, eh, ah, y nos estamos viendo.